Mahaseen y Zeng reciben una carta inesperada que lo cambia todo, y desde ese momento la calma aparente que lo rodeaba se transforma en una tormenta de incertidumbre que atrapa no solo a ellos, sino también a todos los que siguen de cerca cada paso de esta historia. No solo a ellos, sino también a los que siguen de cerca esta historia. Nadie podía prever que un simple sobre cerrado, aparentemente inofensivo, contendría palabras tan fuertes como para desmoronar la seguridad construida durante meses. Pero así fue. El impacto fue inmediato. Los gestos lo dijeron todo. La sorpresa se reflejó en los ojos de ambos como si hubieran sido alcanzados por un rayo en medio de un cielo despejado. El silencio que siguió a la lectura del mensaje fue ensordecedor, porque las palabras escritas tenían el poder de transformar el rumbo de todo lo que habían planeado. Todo. Mientras uno intentaba asimilar lo leído, el otro buscaba señales de calma en un mar de dudas. La carta, lejos de ser un detalle común, se convirtió en el centro de un misterio que atrajo miradas y desató preguntas sin respuestas inmediatas. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse apenas trascendió la noticia, porque nadie sabe a ciencia cierta quién la envió ni cuál era la verdadera intención detrás de cada frase escrita con precisión. Algunos afirman que fue una advertencia. Otros aseguran que se trata de una confesión, y no faltan quienes creen que es una declaración que podría cambiar para siempre la relación entre ambos. Lo único claro es que no se trataba de un mensaje ordinario, sino de algo cargado de un simbolismo tan fuerte que logró detener el tiempo para Mahaseen y Zeng. La idea de que alguien, desde las sombras, decidiera alterar el curso de su vida con apenas unas líneas escritas es lo que más intriga genera en este momento. Cada palabra escrita parece haber sido pensada con un objetivo concreto, como si se tratara de un plan calculado que busca mover piezas dentro de una historia que ya estaba marcada por la pasión y los secretos. Y mientras más se habla de la carta, más crece la tensión en torno a sus consecuencias. La reacción de Mahaseen fue la de alguien que intenta mantener la compostura, pero sus gestos traicionaron la emoción que la invadió al leer cada línea del mensaje. Zeng, por su parte, mostró un semblante serio, con una mirada que intentaba descifrar más allá de lo evidente, como si buscara leer entre líneas lo que realmente se ocultaba en aquel papel. Ambos quedaron inmóviles, atrapados en un momento que parecía eterno, conscientes de que la vida podía dividirse en un antes y un después de aquella revelación. El ambiente se volvió más denso, el aire parecía cortarse con un cuchillo, y las palabras fueron reemplazadas por un silencio cargado de significado. Lo cierto es que esa carta removió todo lo que hasta entonces se consideraba estable y seguro. Y aunque intentaron ocultarlo, todos los que estaban cerca notaron que algo había cambiado de manera irrevocable en sus expresiones y en sus actitudes. Lo más inquietante es que el remitente permanece en el anonimato, lo que abre una gama interminable de posibilidades y sospechas. ¿Se trata de alguien cercano que busca enviar un mensaje directo? ¿O será tal vez alguien del pasado que regresa con la intención de alterar la paz? Cada hipótesis resulta más intrigante que la anterior, y ninguna logra ofrecer una explicación completa. La ausencia de respuestas concretas multiplica la tensión, y convierte la carta en un símbolo de misterio que todos quieren descifrar. El hecho de que nadie se haya atribuido aún su autoría, alimenta la idea de que detrás hay un plan más complejo de lo que parece. Lo único cierto es que esta situación ha cambiado por completo la percepción que ambos tenían de su entorno. Y mientras la incógnita se mantiene, el desconcierto crece como una sombra que no los abandona. Las redes sociales explotaron con teorías apenas surgió la noticia de la carta, generando debates encendidos y comentarios de todo tipo. Algunos seguidores afirmaron que se trataba de un gesto romántico cargado de secretos, mientras otros vieron en él una amenaza disfrazada de mensaje personal. Cada fotografía antigua, cada gesto en entrevistas pasadas, cada detalle ahora es examinado con lupa como si pudiera ofrecer pistas sobre el remitente.
La curiosidad del público es insaciable, y la necesidad de respuestas se convierte en un motor que no deja de empujar esta historia hacia el centro de la conversación. Otato. La carta, que comenzó como un evento privado, se transformó rápidamente en un fenómeno colectivo donde todos quieren participar con teorías propias. Y aunque muchos intentan mantener la calma, lo cierto es que la intriga se ha apoderado de todos. El interés crece como un incendio que no se puede apagar. Teng, conocido por su carácter fuerte y decidido, se mostró más vulnerable que nunca frente a este suceso, lo que impactó aún más a quienes lo siguen. La imagen de un hombre seguro de sí mismo se vio desdibujada por la incertidumbre que le provocó la carta. Mahasine, en cambio, demostró una mezcla de miedo y valentía, como si estuviera preparada para enfrentar lo que viniera, pero sin poder evitar el temblor de sus manos al sostener aquel papel. La dualidad entre ambos dejó en claro que la situación no era algo menor, sino un asunto de peso que requería atención inmediata. Cada gesto, cada movimiento, fue captado por las miradas de quienes se encontraban alrededor, conscientes de que estaban presenciando algo trascendental. El impacto fue tan grande que aún hoy sigue siendo tema de conversación. Y mientras tanto, las preguntas continúan creciendo como olas que nunca dejan de llegar. La carta, aparentemente simple en su forma, escondía en sus palabras un poder que nadie esperaba. No había adornos ni frases extensas. Pero lo escrito tenía una fuerza devastadora que se sintió como un golpe directo al corazón. El contraste entre la sencillez del papel y la magnitud de sus consecuencias es lo que la vuelve tan intrigante. No se trataba de un mensaje cualquiera, sino de algo que llevaba la carga emocional de una verdad, un secreto o una advertencia. Y esa diferencia es lo que hoy tiene a todos al borde de la expectación. Porque más allá de lo que se haya dicho o insinuado, lo cierto es que esa carta se convirtió en un símbolo de cambio y de revelaciones inesperadas. Un símbolo que nadie podrá olvidar fácilmente. El desconcierto creció aún más cuando, al analizar el contenido, ambos notaron que había detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Esa familiaridad en las palabras hizo que las sospechas se dirigieran hacia círculos íntimos y no hacia desconocidos. ¿Podría haber sido un amigo, un familiar o alguien con acceso directo a sus vidas? La sensación de traición se mezcló con el desconcierto, generando una tormenta emocional imposible de ocultar. Cada palabra era como una llave que abría heridas pasadas y despertaba dudas presentes. La situación alcanzó un punto en el que resultaba imposible diferenciar entre la verdad y la manipulación. Y esa mezcla de emociones es lo que convierte esta historia en un enigma fascinante. Mahasine intentó mantener la calma, pero su voz temblorosa la delató cuando trató de hablar sobre lo ocurrido. Teng, más hermético, prefirió guardar silencio, como si estuviera procesando cada palabra con la intención de encontrar un significado oculto. Esa diferencia de reacciones aumentó aún más las especulaciones, porque para algunos fue una señal de que no estaban de acuerdo en cómo enfrentar lo que acababan de descubrir. Lo cierto es que esa carta puso en evidencia vulnerabilidades que hasta ahora habían permanecido ocultas. Y esa exposición, inevitablemente, dejó al descubierto la humanidad detrás de las figuras públicas. La historia dejó de ser una simple anécdota para convertirse en un reflejo de la fragilidad que todos compartimos frente a lo inesperado. Una fragilidad que no distingue entre famosos o desconocidos. El eco de lo ocurrido se extendió rápidamente más allá de su círculo inmediato, alcanzando rincones insospechados. Medios de comunicación, comentaristas y fanáticos comenzaron a tejer una red de interpretaciones que parecía no tener fin. La noticia se propagó como fuego en la hierba seca, alimentada por la curiosidad y la necesidad de respuestas. Cada nueva teoría encontraba un público dispuesto a analizarla, debatirla y expandirla. La historia dejó de pertenecer únicamente a Mahasine y Zeng para convertirse en propiedad de una multitud que exigía saber más. Y esa presión, lejos de disminuir, aumenta cada día. Porque la intriga, una vez desatada, es difícil de detener.